Buenas noches, les habla en el día de hoy Alejandro Rodríguez, Alejandro Mejía, Héctor Maya y quien les habla Oscar Chávez. Hoy les hablaremos acerca de los efectos directos en las organizaciones que tiene la política macroeconómica de un país. Estos efectos pueden variar dependiendo del tipo de medida o instrumento y es por ello que la ejecución de estas políticas deben estar bien coordinadas entre sí por los efectos que pueden tener, positivos o negativos. Si lo vemos desde la perspectiva de una política fiscal expansiva, donde, por ejemplo, se aumente el gasto público, y en este caso a través de la generación de obras de construcción de carreteras, las empresas constructoras o participantes de estas construcciones se van a ver beneficiadas primero por el contrato y segundo van a empezar a generar empleos tanto directos como indirectos. Si por el contrario tuviéramos una política fiscal contractiva, donde se indicara el aumento de los impuestos, se podría llegar a afectar la inversión de empresas extranjeras en el país, pues ya no se verían incentivadas a generar inversión en Colombia, así como también se podrían afectar los planes a mediano plazo o corto plazo de las empresas ya existentes. Por último, si vemos una política monetaria contractiva, el incremento en las tasas de interés afectará en principio y principalmente a las pymes que tal vez hayan contratado créditos de inversión para el crecimiento de sus negocios. Le doy el paso a mi compañero Alejandro. Bueno, uno de los ejemplos que tenemos en este momento en el país de macroeconomía es el proyecto de recuperación de la navegabilidad del Río Grande de la Magdalena. Este proyecto pretende dar navegabilidad al río desde Puerto Salgar hasta Barranquilla. La manera como va a intervenir en la macroeconomía del país es generando 15.000 empleos de forma directa. Este proyecto ya fue presentado por parte del BID, quien fue el que dio el aval de una APP, una alianza público-privada, y el cual está avalado por Cor Magdalena. Ya este proyecto comenzó a trabajar. La idea es ampliar el calado para que los buques lleguen hasta el puerto de Barranca Bermeja y así poder sacar los productos. La afectación que hace a la macroeconomía del país está dada porque al generar 15.000 empleos de forma directa, esto permitirá que la distribución del dinero que se está invirtiendo en este proyecto motive y sea un apalancamiento para que la economía de las riberas del río, así como las personas que viven y trabajan y se suplen del río, se vea beneficiada. Correcto. Otro ejemplo del mismo como tal, de política expansiva, podemos hablar sobre puntualmente el proyecto del metro. El proyecto del metro es una empresa de un consorcio chino, de ingeniería china, que están funcionando actualmente en la ciudad de Bogotá. Con la iniciativa de los patios taller, ahora actualmente se están generando 18.000 empleos directos, más alrededor de 4.000, 5.000 indirectos. Este proyecto es un complemento, tanto una inversión nacional como extranjera en este instante, donde 7 de cada 10 pesos que está generando Bogotá está invertida en el proyecto. Adicionalmente, a esto se va a mover todo el capital de trabajo interno con la compra de materiales, generando diferentes tipos de inversiones y movimientos de capital interno. Un proyecto también un ejemplo también de políticas contractivas, se podría decir que como pasó hace unos años con la salida de varias empresas a nivel de Colombia. Una de ellas fue Bayer, donde en ese momento por las políticas y los altos impuestos que estaban habiendo en Colombia, se fue directamente del país y también generó una poca inversión y hubo bastante salida de capital de Colombia en ese momento. Bueno, por último, me gustaría hablar de las políticas monetarias y cómo esto afecta a las empresas.
Para empezar, es necesario hablar de la política monetaria y cómo afecta la tasa de cambio en el país, ya que esto afecta a nivel internacional a las empresas. Empecemos explicando que la tasa de cambio nominal es el precio de una moneda en términos de otra, y existen varias tasas en el país. Esa se puede definir como el precio de un activo que se ve afectado por diferentes factores muy únicos, como la expectativa de la información. Por lo tanto, la tasa de cambio es volátil y su comportamiento a futuro es incierto. La tasa de cambio afecta principalmente a la inflación y el crecimiento del producto y el empleo. Estos factores son muy importantes para cualquier empresa. Vamos a empezar hablando que la tasa de cambio afecta la inflación a través de dos canales, de forma directa a los precios y de forma indirecta a la demanda. Hay variaciones en la tasa de cambio real que inciden sobre la demanda agregado y a través de este canal a los precios. De esta forma, la tasa de cambio afecta la demanda total de las empresas a través de dos mecanismos, por el volumen de las exportaciones y el volumen de las importaciones. La tasa de cambio es solo uno de los factores que inciden en el volumen de las importaciones. Hay otros factores importantes como el crecimiento de la demanda interna, los precios internacionales y la existencia de barreras al comercio. Ya hablando directamente de la política monetaria en Colombia, tiene una política de inflación y tiene como objetivo, una vez más, la inflación y la suavización de la brecha del Producto Interno Bruto. Eso tiene como fin fortalecer la posición de liquidez internacional y apoyar la política monetaria en el logro de sus objetivos. Cabe aclarar que la tasa de cambio no es un objetivo de la política monetaria. Sin embargo, se deriva que la relación entre la tasa de cambio y la política monetaria es de doble vía. Y esta relación es más estrecha en la medida que la economía sea más abierta al comercio internacional de bienes y capitales. Por lo tanto, la tasa de cambio afecta la inflación y la brecha del producto, los dos objetivos de la política monetaria. Sin embargo, no existe un vínculo directo entre estos dos, como ya hemos hablado. Depende de las cosas de los movimientos de la tasa esto depende de la causa de los movimientos de la tasa de cambio, que como que ya se ha explicado, depende de muchos factores y es muy volátil. Le hemos dado ejemplos como la información y la expectativa. Para concluir, pues la política monetaria debe seguir los siguientes pasos: identificar las causas del movimiento de la tasa de cambio, evaluar el efecto de la tasa de cambio sobre la inflación y la brecha de producto, y definir la tasa de intervención coherente con el logro de las metas, y por último, comunicar la decisión y explicar a los mercados. De esta forma, la política monetaria afecta de forma positiva a la tasa de cambio y por lo tanto beneficia a las empresas en diferentes características como el poder adquisitivo, su oferta y la demanda. ¿Listo?